Hola a todos, hoy vamos a desenterrar secretos milenarios que la jungla ha custodiado celosamente. Vamos a viajar en el tiempo, a una civilización que no solo dominó las estrellas, sino que construyó una de las maravillas más asombrosas del mundo. Si crees que las pirámides de Egipto son el único pico de la ingeniería antigua, prepárate para ser sorprendido, porque lo que verás aquí, en el corazón de la península de Yucatán, es una historia de poder, de ciencia y de una caída tan repentina como misteriosa. Esto no es solo un tour, es una inmersión en un enigma. ¿Estás listo para conocer Chichén Itzá? Chichén Itzá, el nombre por sí solo, evoca imágenes de una grandeza perdida. Es una ciudad que se levantó en la oscuridad de la selva, un faro de conocimiento y poder para una civilización que, aunque a menudo malinterpretada, fue asombrosamente avanzada. La primera vez que pisas este lugar, algo te atrapa. No son solo las imponentes estructuras de piedra, es la energía que emana de ellas. Es la sensación de que, hace más de 1000 años, miles de personas caminaron por estos mismos senderos. Miraron a estas mismas estructuras y vivieron sus vidas bajo el sol abrasador de Yucatán. Y entre todas las maravillas, una se destaca por encima de las demás en el castillo: la pirámide de Kukulcán. La pirámide de Kukulcán no es solo un templo calendario, es un reloj astronómico de piedra. Sus 4 lados tienen 91 escalones cada uno. Sumando la plataforma superior, obtenemos un total de 365. ¿Les suena familiar? Es el número de días de un año. Cada escalón representa un día, y esto es solo el principio. Los mayas, a quienes se atribuye la construcción de esta maravilla, no solo eran guerreros y agricultores, eran astrónomos de élite. La precisión de sus observaciones es tan asombrosa que rivaliza con la de muchos instrumentos modernos, y su conocimiento no se limitó a las estrellas. Chichén Itzá, que significa boca del pozo de los Itzáes, debe su nombre a un lugar que era tan vital para la ciudad como el aire que respiraban, el cenote sagrado. Un cenote es una formación natural, un pozo de agua dulce que se forma cuando el techo de una cueva de piedra caliza se derrumba. Para los mayas, estos no eran solo fuentes de agua, eran la entrada al inframundo, el hogar de los dioses de la lluvia y la fertilidad. Eran lugares sagrados donde se realizaban ofrendas y sacrificios. Explorar Chichén Itzá es entender que para esta civilización, lo espiritual y lo terrenal estaban intrínsecamente conectados. Pero volvamos a la pirámide. Cada equinoccio, tanto el de primavera como el de otoño, ocurre algo mágico. El sol, al atardecer, proyecta sombras que dan la ilusión de una serpiente que desciende por la escalinata. Es la representación de Kukulcán, la serpiente emplumada, una deidad central en la cosmovisión maya. Imaginen la precisión necesaria para construir una estructura tan masiva, tan monumental, de tal manera que 2 veces al año el universo se alinea con ella para crear este espectáculo de luz y sombra. Esto no fue un accidente, esto fue el resultado de años de observaciones, de cálculos y de un entendimiento profundo del movimiento de los astros. Y es un espectáculo que sigue fascinando a miles de personas cada año. Los detalles son lo que hacen a Chichén Itzá tan especial. No es solo la pirámide, es el campo de juego de pelota, el más grande de Mesoamérica. Es el templo de los guerreros con sus 1000 columnas. Es el Caracol, un observatorio que parece una construcción moderna, pero que tiene más de 1000 años de antigüedad. Cada estructura cuenta una historia, y la historia de Chichén Itzá es la de una ciudad que se reinventó a sí misma. Originalmente, se cree que fue un centro maya puro, pero luego, la influencia de los toltecas del centro de México se hizo evidente. Se pueden ver los murales, las esculturas, los diseños que muestran una fusión de 2 grandes culturas. Esta es la historia de la sinergia, de la colaboración y de la innovación. El juego de pelota maya no era solo un deporte ira and ritual. Se jugaba en una cancha masiva, con aros de piedra colocados en lo alto de las paredes. Imaginen el sonido de la pelota de hule, rebotando, el eco de los cánticos, la tensión de saber que el resultado de este juego podría tener consecuencias de vida o muerte. Porque sí, se cree que a menudo el capitán del equipo perdedor era sacrificado en honor a los dioses. Es un recordatorio de que esta era una sociedad con valores y rituales que a nosotros, hoy en día, nos parecen brutales, pero que para ellos eran la base de su cosmovisión y su relación con el universo. Y lo más asombroso de todo es que toda esta historia está escrita en piedra. Los glifos, la escritura de los mayas,
son un tesoro de información. Cuentan historias de reyes conquistas, de rituales y de la vida cotidiana. Los arqueólogos y epigrafistas han pasado décadas descifrando estos símbolos, y cada nuevo hallazgo nos revela un poco más sobre quiénes eran estas personas y cómo vivían. Chichén Itzá no es un museo estático, es un libro de historia abierto, y hoy tú puedes caminar por sus páginas. Así que, ¿qué es Chichén Itzá hoy en día? Es un testimonio de la grandeza humana. Es un recordatorio de lo que una civilización, con ingenio y conocimiento, puede lograr, y es un llamado a la aventura. Es un lugar que te invita a dejar tu mundo por un momento y adentrarte en el pasado, a sentir la energía de un imperio que, aunque se desvaneció, dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Y esto, amigos míos, es solo la punta del iceberg. Prepárense porque en la próxima parte vamos a adentrarnos en los misterios de la construcción y el porqué de la caída de esta magnífica ciudad. En la primera parte, apenas rascamos la superficie. Vimos que Chichén Itzá es mucho más que una pirámide. Es un calendario, un reloj astronómico y un libro de historia escrito en piedra. Pero ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿cómo lo hicieron? Como una civilización sin las herramientas modernas, sin grúas, sin software de diseño, logró construir una maravilla de esta magnitud con una precisión casi matemática. La respuesta está en el ingenio, la organización y, por supuesto, la fe inquebrantable en su cosmovisión. La materia prima era la piedra caliza, un material abundante en la península de Yucatán, pero extraerla era una tarea titánica. Se utilizaban herramientas de piedra, palancas de madera y una fuerza de trabajo masiva. Los bloques no solo tenían que ser cortados, sino que debían ser transportados. No había ruedas. Todo se movía con la fuerza humana, a través de rodillos de troncos de madera. Imaginen el sudor, el esfuerzo y el tiempo que tomaba cada uno de estos pasos. Cada piedra en la pirámide de Kukulcán, cada columna en el templo de los guerreros, representa no solo un pedazo de roca, sino una historia de sacrificio humano. Y no solo se trataba de mover y apilar piedras, se trataba de darles forma. Los artesanos y escultores mayas eran maestros de su oficio. Con cinceles de piedra y herramientas rudimentarias, tallaban con una precisión asombrosa. Basta con mirar las cabezas de serpientes en la base de la pirámide, o los relieves en las paredes del juego de pelota, para entender el nivel de habilidad. Cada glifo, cada figura, cada adorno tiene un significado, una historia, y se tallaron a mano, uno por uno. Pero la verdadera magia está en la planificación. La pirámide de Kukulcán no fue una construcción al azar. La orientación de la estructura es casi perfecta. Está alineada con los puntos cardinales, con solo una pequeña desviación. Y esto no fue un error, fue intencional. Los mayas lo hicieron para alinear la pirámide con la salida y la puesta del sol en los equinoccios, creando el efecto de la serpiente descendiendo. Esta precisión milimétrica nos dice que los mayas no solo eran arquitectos, eran científicos. Usaban sus conocimientos de la astronomía para guiar cada aspecto de la construcción. Para lograr esta precisión, los mayas utilizaron observatorios como el caracol, una estructura circular con una pequeña ventana que les permitía seguir el movimiento de Venus, uno de los astros más importantes para su calendario. Era un centro de conocimiento, donde los sacerdotes y los astrónomos estudiaban los cielos. La astronomía no era una simple curiosidad, era la base de su agricultura, de sus rituales y de su arquitectura. Por eso, las estructuras de Chichén Itzá no solo son bellas, son funcionales, son un puente entre la tierra y el cosmos. Pero Chichén Itzá no era solo un centro ceremonial, era una metrópolis. Se estima que en su apogeo, la ciudad albergó a decenas de miles de personas. Había áreas residenciales, mercados, talleres de artesanos y campos de cultivo. La vida de la gente común, aunque más humilde que la de los sacerdotes y la nobleza, era esencial para el funcionamiento de la ciudad. El comercio florecía y Chichén Itzá se convirtió en un importante centro de intercambio en la región. Se han encontrado objetos de obsidiana de las tierras altas de México, lo que nos da una idea del alcance de su influencia. Pero como toda gran civilización, la historia de Chichén Itzá también tiene un lado oscuro. Los rituales y sacrificios humanos eran parte integral de su religión. Se han encontrado restos en el cenote sagrado, lo que corrobora los relatos de los primeros exploradores. Estos sacrificios no eran un acto de maldad, para ellos era un acto de piedad, un pago a los dioses por la lluvia, por el sol
y por la prosperidad de la ciudad. Era un reflejo de su creencia de que la sangre y la vida eran el alimento de los dioses. Y ahora, la pregunta más fascinante de todas: ¿por qué cayó? Chichén Itzá no fue conquistada por una fuerza invasora. Simplemente, la ciudad fue abandonada. No hay un solo evento que explique su colapso. Los historiadores creen que fue una combinación de factores. Un periodo de sequía prolongada pudo haber devastado la agricultura, lo que llevó a la hambruna. Las revueltas internas y la guerra con otras ciudades-estado mayas también pudieron haber contribuido. Y finalmente, el poder religioso y político de la élite pudo haber perdido su influencia. La selva, implacable, reclamó lo que le pertenecía. En poco tiempo, las estructuras se cubrieron de vegetación y la ciudad quedó en el olvido, un fantasma de lo que una vez fue. Permaneció oculta durante siglos, custodiada por los árboles y el silencio, hasta que los exploradores del siglo XIX la redescubrieron y la presentaron al mundo. Es una historia de auge y caída, un recordatorio de que incluso los imperios más grandiosos son vulnerables. Así que, la próxima vez que veas una imagen de la pirámide de Kukulcán, no solo veas una estructura de piedra, ve el ingenio humano, el sudor, la fe y el conocimiento que la crearon. Piensa en el misterio de su caída y en la lección que nos dejó, aunque la naturaleza, al final, siempre reclama su lugar. Y ahora, prepárense, porque en la próxima parte vamos a adentrarnos en los secretos de otras estructuras de Chichén Itzá, más allá de la pirámide, para entender la verdadera magnitud de esta increíble ciudad. En las primeras dos partes, hemos viajado en el tiempo para entender la majestuosidad de la pirámide de Kukulcán y la increíble ingeniería que la construyó. Pero si solo te quedas con el castillo, te perderás la mitad de la historia. Chichén Itzá es un complejo urbano masivo, lleno de estructuras con propósitos y secretos tan fascinantes como los de la pirámide principal. Hoy, vamos a explorar las otras joyas de la corona de esta antigua metrópolis, empezando por el corazón palpitante de sus rituales, el gran juego de pelota. Este no es un simple campo de juego, es el más grande de Mesoamérica, con una cancha que mide más de 160 metros de largo. El eco de los aplausos y los gritos de hace 1000 años parece flotar en el aire. Las paredes de la cancha, con sus relieves detallados, cuentan una historia de poder y sacrificio. El juego de pelota maya no era solo una competencia deportiva, era un ritual cósmico. Se creía que el movimiento de la pelota, hecha de caucho sólido, representaba el viaje del sol a través del cielo. El juego era una metáfora de la lucha entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. El objetivo era pasar la pelota por uno de los dos aros de piedra, ubicados a unos 7 metros de altura. Y aquí viene la parte más difícil. A los jugadores no podían usar las manos ni los pies. Solo podían golpearla con las caderas, los codos o las rodillas. Imaginen la habilidad y la destreza necesarias para lograrlo. Era tan difícil que anotar un punto se consideraba un evento trascendental, y la victoria no era solo motivo de celebración. Los relieves en las paredes del campo muestran escenas de decapitación. Se cree que el capitán del equipo perdedor, y en algunas teorías, incluso el ganador era sacrificado. Para los mayas, era un honor ser ofrecido a los dioses. Junto al juego de pelota, se encuentra una de las estructuras más macabras y fascinantes de Zempantli, o plataforma de los cráneos. Aquí, se exhibían las cabezas de las víctimas de los sacrificios, tanto de los jugadores como de los prisioneros de guerra. Los cráneos estaban ensartados en grandes estacas de madera. Hoy en día, solo queda la base de piedra, con grabados de cráneos humanos que sirven como un recordatorio sombrío de los rituales que se llevaban a cabo en este lugar. Es un testimonio de que esta civilización no era ajena a la violencia, y que la muerte, al igual que la vida, tenía un propósito sagrado. Caminando un poco más, llegamos al imponente templo de los guerreros. Esta pirámide, similar en diseño a la del castillo, está custodiada por una estatua reclinada de una figura llamada Shak-Mul, que se creía que recibía ofrenda, pero lo que realmente impacta es el vasto bosque de columnas que se extiende a su alrededor, conocido como el Grupo de las 1000 Columnas. Aunque muchas están caídas, se puede imaginar la magnificencia original. Se cree que cada una de estas columnas sostenía un techo, y que el espacio se utilizaba como un mercado o un punto de reunión para la élite de la ciudad. Es una prueba de la sofisticada planificación urbana de Chichén Itzá. Finalmente, visitamos una de las estructuras más enigmáticas en el observatorio, o el caracol, que significa caracol en español,
debido a su escalera de caracol interior. Aunque no tiene la magnificencia de la pirámide de Kukulcán, su importancia es igual de vital. Este edificio circular es un testimonio de la avanzada ciencia de los mayas. Las ventanas y las puertas están alineadas con los puntos de la salida y la puesta del sol en los equinoccios y los solsticios, y con los extremos de la órbita de Venus. Desde aquí, los astrónomos mayas estudiaban los cielos, predecían eclipses y creaban los calendarios más precisos de la antigüedad. Su conocimiento del cosmos no solo les permitía saber cuándo plantar o cosechar, sino que también era la base de su poder político y religioso. Cada una de estas estructuras cuenta una historia diferente. El juego de pelota nos habla de rituales y sacrificio. El Zompantli nos recuerda la brutalidad sagrada. El templo de los guerreros nos muestra la vida cívica y comercial. Y el caracol nos revela la increíble inteligencia y el conocimiento de los mayas. Juntos, forman una imagen más completa de Chichén Itzá, una ciudad que no solo era un centro ceremonial, sino una vibrante metrópolis, un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban de maneras que apenas empezamos a comprender. Y la próxima vez vamos a ir aún más profundo en la historia, explorando los secretos de la arqueología moderna y cómo los científicos desenterraron esta maravilla del pasado. Hemos recorrido los templos y los campos de juego de Chichén Itzá, pero nos falta la pieza clave del rompecabezas, el viaje del redescubrimiento. ¿Cómo pasó esta magnífica ciudad de ser una leyenda en la selva a ser una de las 7 maravillas del mundo moderno? La respuesta está en una serie de intrépidos exploradores, arqueólogos y a veces incluso aventureros que se adentraron en la selva de Yucatán, impulsados por la curiosidad y la ambición de encontrar una civilización perdida. El primer encuentro documentado de Occidente con las ruinas de Chichén Itzá ocurrió en el siglo XIX. El explorador estadounidense John Lloyd Stephens y el artista británico Frederick Catherwood llegaron en 1841. Lo que encontraron los dejó atónitos. Stephens, un abogado y diplomático de profesión, y Catherwood, un ilustrador detallista, documentaron meticulosamente la ruina. Sus dibujos realistas y dramáticos mostraron al mundo que existía una civilización en las Américas tan grandiosa como la de Egipto o Roma. Sus libros, Incidentes de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán, se convirtieron en bestsellers y encendieron la imaginación de una generación entera. Antes de Stephens y Catherwood, se creía que las pirámides y los templos de Mesoamérica habían sido construidos por una de las 10 tribus perdidas de Israel, por egipcios o incluso por extraterrestres. La idea de que una civilización nativa americana fuera tan avanzada era, para la mentalidad de la época, impensable. Stephens, con su prosa descriptiva, y Catherwood, con sus detalladas ilustraciones, demostraron lo contrario. Revelaron que los mayas eran los verdaderos constructores, y que esta civilización no era una simple cultura primitiva, sino un imperio con una sofisticada arquitectura, astronomía y escritura. El siglo XX trajo consigo un enfoque más científico. Arqueólogos como Edward Thompson compraron toda la hacienda que rodeaba Chichén Itzá a finales del siglo XIX. Thompson, un hombre con una mezcla de curiosidad académica y un espíritu aventurero, fue el primero en explorar el cenote sagrado. Con una draga, un buzo y una serie de ayudantes, sacó del agua miles de artefactos, incluyendo joyas de oro, jade, cobre y cerámica, así como restos humanos. Sus hallazgos confirmaron que el cenote era un lugar de sacrificio y ofrenda, tal como lo indicaban las leyendas locales. Los artefactos recuperados del cenote no solo eran hermosos, contaban una historia. Las ofrendas incluían objetos de culturas lejanas, lo que nos da una idea de la extensa red de comercio de Chichén Itzá. El oro y el cobre, que no eran nativos de Yucatán, provenían del centro de México y de América Central, lo que demuestra que esta ciudad era un punto central de intercambio cultural y económico. Los huesos de las víctimas de los sacrificios analizados con tecnología moderna revelaron que se trataba de personas de todas las edades y sexos, lo que reforzó la idea de que los sacrificios eran un ritual sagrado, no un simple acto de violencia contra prisioneros de guerra. A partir de la década de 1920, el gobierno mexicano tomó control del sitio y comenzaron los trabajos de restauración a gran escala. Arqueólogos e ingenieros trabajaron para limpiar la vegetación, estabilizar las estructuras y reconstruir partes de los edificios caídos. Se utilizaron técnicas de fotogrametría y mapeo para reconstruir virtualmente las estructuras antes de mover una sola piedra.
Estos trabajos no solo hicieron que el sitio fuera accesible para los turistas, sino que también revelaron aún más secretos, como las estructuras más antiguas que se encuentran dentro de el castillo, la pirámide de Kukulcán. En el interior de la pirámide principal, los arqueólogos descubrieron una pirámide más antigua y más pequeña, con una escalera que conduce a una habitación, con una estatua de Chacmul y un jaguar de piedra, pintado de rojo con incrustaciones de jade en sus ojos. Este descubrimiento fue revolucionario, ya que demostró que la pirámide no fue construida de una sola vez, sino que fue el resultado de diferentes etapas de construcción a lo largo de los siglos. Fue una especie de muñeca rusa arqueológica que nos mostró que la historia de Chichén Itzá es una historia de capas, de civilizaciones que se construyeron sobre los cimientos de las anteriores. Así que, la próxima vez que veas una imagen de Chichén Itzá, no solo veas una ruina, piensa en los intrépidos exploradores que la encontraron, en los arqueólogos que la desenterraron de la selva y en los científicos que revelaron sus secretos. Y sobre todo, piensa en los mayas, que a pesar de que su civilización desapareció, dejaron un legado que perdura y que sigue inspirando a las personas a viajar, a explorar y a soñar con el pasado. En la siguiente parte, nos adentraremos en los mitos y leyendas que rodean a Chichén Itzá y cómo han influido en su misticismo. Hemos visto la ingeniería, la historia y la ciencia detrás de Chichén Itzá, pero hay otra capa que hace que este lugar sea tan magnético: el misticismo en los mitos y las leyendas que han crecido a su alrededor a lo largo de los siglos. Para los mayas, el universo estaba lleno de dioses, espíritus y fuerzas que gobernaban sus vidas, y Chichén Itzá, como su centro ceremonial más grande, estaba en el epicentro de este mundo sagrado. El mito más importante y visible es el de Kukulcán, la serpiente emplumada. Para los mayas, Kukulcán no era solo un dios, era un creador, un protector y un dador de vida. Su descenso por la pirámide durante los equinoccios no era un simple truco de luz y sombra, era la manifestación física de su retorno a la tierra. Se creía que su llegada traía prosperidad, buenas cosechas y un nuevo ciclo de vida. Los mayas, a través de su arquitectura, no solo honraban a su dios, sino que también lo invitaban a vivir entre ellos, uniendo el cielo y la tierra. Pero Kukulcán no estaba solo. El jaguar era otro símbolo de poder y divinidad. Los mayas lo veían como un intermediario entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los yaguares, pintados en las paredes de los templos y tallados en los tronos, representaban a los gobernantes y a los guerreros, mostrando su fuerza y su conexión con el inframundo. Y el cenote sagrado, ya de por sí un lugar de sacrificios, tenía su propia leyenda. Se creía que era la morada del dios de la lluvia, Shok. Los sacrificios, tanto de objetos valiosos como de personas, eran ofrendas a Shok para asegurar que la lluvia, tan vital para sus cultivos, siguiera cayendo. Era un intercambio sagrado de vida por vida, de sangre por agua. La mitología también estaba en el centro del juego de pelota. Hay un mito maya, el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que cuenta la historia de dos héroes gemelos, Hunahpu y Xbalanque, que jugaban a la pelota. Fueron convocados al inframundo para jugar contra los señores de la muerte. La historia es una de las más fascinantes del mundo antiguo, llena de astucia y valentía. La cancha de Chichén Itzá era, en esencia, una representación física de esta batalla cósmica. Jugar el juego era revivir la leyenda, un acto de reverencia y un intento de mantener el universo en equilibrio. Y dentro de la pirámide de Kukulcán se esconde otro misterio. Los arqueólogos descubrieron un túnel que lleva a una cueva subterránea, un cenote oculto debajo de la pirámide. Este Halasco, aunque todavía no está totalmente explorado, ha dado lugar a la teoría de que la pirámide fue construida no solo como un templo, sino como una puerta de entrada al inframundo. Se cree que la base de la pirámide fue construida sobre la entrada a un cenote sagrado, lo que podría haber servido como un enlace directo entre el mundo de los vivos y el de los dioses. La pirámide, entonces, no solo apuntaría al cielo, sino que también se arraigaría en las profundidades de la tierra, uniendo el universo en un solo punto sagrado. Las leyendas de Chichén Itzá no son solo cuentos antiguos, son un reflejo de la cosmovisión de una civilización que veía lo sagrado en cada aspecto de su vida. Nos muestran que el universo era un lugar vivo, lleno de deidades y fuerzas con las que debían interactuar. Estos mitos no solo hacen que el sitio sea más fascinante, sino que también nos dan una visión más profunda de la mente maya. Un pueblo que no solo construía pirámides, sino que tejía su vida con el hilo de lo divino. En la próxima parte, vamos a ver cómo estas leyendas y este misticismo
siguen vivos hoy en día, atrayendo a millones de personas a este lugar mágico. Hemos explorado el pasado de Chichén Itzá, pero su historia no terminó con el colapso de la civilización maya. Hoy, Chichén Itzá es mucho más que un yacimiento arqueológico, es un destino turístico de clase mundial. Atrae a millones de visitantes de todo el planeta, ansiosos por experimentar la historia, la cultura y la belleza natural de la península de Yucatán. Pero, ¿qué significa visitar Chichén Itzá en la actualidad? Es una experiencia que combina la historia con el presente y el respeto por el pasado con la comodidad del turismo moderno. La mayoría de los visitantes llegan a Chichén Itzá en excursiones de un día desde Cancún, Playa del Carmen o Mérida. Las mañanas son el mejor momento para ir. La luz es suave, el calor aún no es abrasador y la multitud es menor. Al caminar por los senderos bien cuidados, con la pirámide de Kukulcán emergiendo majestuosamente de la selva, las sensaciones de asombro. Hay una energía palpable en el aire, una mezcla de historia y de la emoción de estar en un lugar tan icónico. Alrededor del sitio hay cientos de vendedores locales que ofrecen artesanías, desde textiles de colores vibrantes hasta pequeñas réplicas de las pirámides y los calendarios maya. Es una oportunidad para llevarse un pedazo de la cultura maya a casa y al mismo tiempo apoyar a la economía local. Los guías turísticos, muchos de los cuales son descendientes de los mayas, ofrecen una perspectiva invaluable. Hablan de la historia, la mitología y las anécdotas del lugar, dándole vida a cada piedra. Escucharlos es como tener una ventana al pasado. La experiencia de la visita es muy personal. Algunos prefieren un guía en vivo, mientras que otros optan por tours de audio para explorar a su propio ritmo. Las nuevas tecnologías también han hecho que la experiencia sea aún más inmersiva. Con aplicaciones móviles, los visitantes pueden ver reconstrucciones digitales de las estructuras, escuchar narraciones históricas y aprender sobre los glifos mayas. La historia ya no está solo en los libros, está en la palma de tu mano. Pero sí hay un momento en el que el pasado y el presente se fusionan de la manera más espectacular, es durante el equinoccio. Miles de personas viajan a Chichén Itzá para presenciar el descenso de la serpiente emplumada, Kukulcán, por la pirámide. Es un evento multitudinario, con una atmósfera festiva y un sentido de asombro colectivo. No es solo un espectáculo de sombras, es un tributo vivo a la precisión astronómica de los mayas. Y por la noche, Chichén Itzá se transforma una vez más. Un espectáculo de luz y sonido proyecta imágenes y narraciones sobre las estructuras, contando la historia de los mayas de una manera mágica. Es una experiencia completamente diferente a la visita diurna, con la pirámide de Kukulcán iluminada en la oscuridad de la selva. La voz de los mayas, que alguna vez se creyó perdida, resuena de nuevo entre los templos y las columnas. Visitar Chichén Itzá hoy en día es una experiencia multifacética. Es una lección de historia, una maravilla arquitectónica y un viaje espiritual. Es un lugar que te invita a conectar con una civilización que, a pesar de su caída, dejó un legado que sigue vivo en su gente, en sus leyendas y en las piedras de sus ciudades. Y en la próxima parte, vamos a adentrarnos en las lecciones que Chichén Itzá tiene para el futuro y cómo su historia puede enseñarnos sobre la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza. Hemos recorrido el pasado glorioso de Chichén Itzá y hemos visto cómo vive en el presente, pero ahora es el momento de mirar hacia el futuro. ¿Qué podemos aprender de esta civilización antigua que nos sea útil hoy? La respuesta está en la sostenibilidad, en la conexión con la naturaleza y en la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Los mayas entendieron algo que a menudo olvidamos, aunque su supervivencia dependía completamente de la naturaleza. Sus pirámides no eran solo monumentos al poder, eran un intento de alinear su mundo con el cosmos. Sus rituales, sus calendarios, sus sacrificios, todo estaba dirigido a mantener el equilibrio con las fuerzas naturales. El cenote sagrado, la principal fuente de agua dulce en la región, no era solo una piscina, era el corazón de la ciudad. El respeto por esta fuente de vida era la base de su existencia. No la contaminaron ni la explotaron en exceso. La reverenciaron. La agricultura maya era sofisticada y sostenible. Utilizaban la técnica de la milpa, un sistema de cultivo que combina maíz, frijol y calabaza en el mismo campo. Estos tres cultivos se complementan entre sí, enriqueciendo el suelo y previniendo la erosión. Era un sistema de agricultura que funcionaba en armonía con el ecosistema, en lugar de luchar contra él. Sus dioses de la lluvia, del sol y de la fertilidad
no eran solo deidades, eran personificaciones de las fuerzas que gobernaban sus vidas. Honrarlos era un acto de respeto por la naturaleza. Hoy en día, el desafío de Chichén Itzá es equilibrar el turismo masivo con la conservación. El gran número de visitantes, aunque vital para la economía local, ejerce presión sobre el sitio. Los arqueólogos y conservacionistas trabajan para proteger las estructuras de la erosión y el daño. Se han implementado senderos designados para los visitantes y se ha limitado el acceso a algunas estructuras para preservar su integridad. Es un recordatorio de que los tesoros del pasado son frágiles y necesitan nuestra protección. Pero Chichén Itzá no es solo un sitio para visitar, es un laboratorio vivo para los científicos y los académicos. Los arqueólogos continúan sus excavaciones, descubriendo nuevos secretos con cada hallazgo. Los climatólogos estudian las pruebas de la sequía que pudo haber provocado el colapso de la civilización, buscando lecciones para nuestro propio futuro. Los astrónomos se maravillan con la precisión del calendario maya y buscan inspiración en su conocimiento de los cielos. La historia de los mayas, con su auge y caída, es un caso de estudio sobre lo que sucede cuando una civilización pierde su conexión con la naturaleza. Chichén Itzá nos enseña una lección invaluable, que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la conquista, sino en la armonía con el mundo que nos rodea. Es un faro de conocimiento que nos ilumina el camino hacia un futuro más sostenible. Y ahora, prepárense para la última parte de nuestra travesía, donde haremos un recuento de la experiencia completa de visitar este mágico lugar y los recuerdos que te llevarás contigo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado la pirámide de Kukulcán, las canchas de juego, los templos y los observatorios. Hemos desenterrado la historia, los mitos y las lecciones que Chichén Itzá tiene para ofrecer. Pero ahora, después de todo, la pregunta final es: ¿qué te llevas de este lugar? No solo te llevas fotos, te llevas el recuerdo del eco de tus pasos en el gran juego de pelota. Te llevas la sensación de asombro al ver la precisión de la pirámide de Kukulcán y la forma en que los mayas, sin tecnología moderna, unieron la tierra y el cielo. Te llevas el misterio del cenote sagrado y la inmensidad del templo de los guerreros. Te llevas la magia, la mayá del equinoccio, cuando el sol y la piedra se confabulan para traer a una deidad de regreso a la vida. Te llevas la historia que te contaron los guías locales, la de un pueblo que dominó la astronomía, la ingeniería y la agricultura. Te llevas el respeto por una civilización que, aunque desaparecida, dejó un legado que nos enseña sobre la vida, la muerte y la conexión con la naturaleza. Chichén Itzá es un recordatorio de que la humanidad es capaz de una grandeza inmensa. Es un faro de conocimiento que nos invita a mirar al pasado para entender nuestro presente y a soñar con el futuro. Es un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran, donde la ciencia y la espiritualidad se fusionan. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno, pero su importancia va mucho más allá de una simple lista. Es una experiencia que te cambia. Te hace reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre el auge y la caída de las civilizaciones y sobre nuestra propia huella en este planeta. Chichén Itzá no es solo un destino, es una peregrinación al corazón de una cultura que nos sigue hablando a través de sus piedras. Es una aventura que te espera. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.